una vez y pasa cada 3. Por eso, la estoy careteando como si la estuviera pasando bárbaro. Pero esto sí. Voy para atrás. Necesito ir para atrás. Una más. Ahí está. Por eso, por más que no sea importante, es una frase o me parece esto también de trabajar acá en equipo, el ida y vuelta es lo que importa, porque el código lo puede leer cualquiera, lo puede leer todo, ¿no? Pero esto de empezar a trabajar y empezar a naturalizar este nuevo código es lo importante. No existe nada bueno ni nada malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Entonces, si yo me pongo a trabajar estas cuestiones en el derecho de familia, el libro segundo, es importante que piense diferente. Yo tengo que ver las cosas diferentes y no verlo de un lado subjetivo. Seguramente que mis padres lo van a ver de una forma y yo lo voy a ver de otra. Seguramente que haya chicos más jóvenes que yo y tengan naturalizado mejor las cuestiones sociales que yo aún, y yo las tendré mejor naturalizadas que las tienen mis padres. Pero me parece importante entre todos ir aprendiendo estos cambios. Por eso vamos a empezar a ver cómo es la nueva realidad social y cultural y lo que implica el nuevo código civil y comercial. Tengo que pasar. Por eso, lo peor que todo queda filmado y yo estoy siendo filmado acá. Por eso, vamos para atrás. No es lo mismo elegir casarse que no casarse. Y eso lo han visto en la clase pasada, han podido llegar a la conclusión, no sé si alguno ya habrá decidido o no, porque más allá de ser abogados y representar a clientes o tener que estar del otro lado del mostrador y dictar sentencias, me parece que también esto tiene que ver una cuestión personal, ¿no? De empezar a entender las diferencias que hay entre un régimen jurídico y un régimen afectivo como se regula en este nuevo código. ¿Pasamos? Entonces, si uno se pone a ver la ancestral tensión que hay entre la autonomía y el orden público, uno empieza a entender un montón de cuestiones a la hora de regular estos dos regímenes, jurídico y afectivo. Esta idea de mayor libertad, mayor autonomía, mayor solidaridad, mayor responsabilidad, mucha responsabilidad de este proyecto de vida que tengo en común. Durante la vigencia, durante lo que dure el proyecto de vida en común, el proyecto de vida familiar y posterior a él. Paso. Si opto casarme, está bien. Si opto casarme, voy para atrás. ¿Qué pasa con el tema del apellido de los cónyuges? Es una cuestión personal, pero me parece importante tener claro. Si opto casarme, con la ley de matrimonio igualitario, en 2010, parejas del mismo sexo podían elegir qué apellido ponerse. O sea, yo me casaba con Roberto, podía llevar el apellido de Roberto, o Roberto llevaba mi apellido. María se casaba con Antonia, María podía elegir el apellido de Antonia, Antonia elegía el apellido de María. Yo me casaba con Jorgelina, Jorgelina podía elegir llevar mi apellido. Yo no podía elegir llevar el apellido de Jorgelina. Entonces había una diferencia entre parejas homosexuales y heterosexuales. Este código recepta esta diferencia e iguala. Entonces, nos dice que cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. El otro día, ya en Buenos Aires, en Capital Federal, ya hubo un señor que se puso el apellido de la señora. O sea, esto es romper un poco con la idea, ¿no?, social. Esta idea que seguramente haya muchos hombres que no quieran ponerse el apellido de la mujer, por cuestiones de prejuicio, por cuestiones que quieran pensar que es mucho más débil llevar el apellido de la mujer y que la mujer no lleve su apellido. O que por lo menos decir, bueno, mientras no me pida que se ponga el apellido, que yo me ponga el apellido, yo no le pido a ella que se ponga el mío. Entonces, esta idea de no pedir para que no me pidan. Bueno, pero no es tan así. ¿El qué? Tiene que ver con la decisión personal. En un principio, el de participar en la mujer era netamente obligatorio. Pero tal cual, pero obligaba a la mujer y era de. Por eso, que es lo que hablamos hoy en el principio, esta familia tradicional. La idea de que el hombre es el que dispone con los integrantes, son los hijos del hombre, es la mujer del hombre. O sea, esta cosa de dominio de las personas. Por eso hablamos de la idea de cambiar la forma de pensar, de los derechos de cada individuo que forma esa familia y a formar esa familia. Entonces empieza a cambiar la rueda. Y la rueda es para todos. Todos se suben a la rueda, no solamente uno. Paso. Y entramos a lo que tiene que ver con las convenciones matrimoniales.
Esta idea de que, vamos con el otro, Femina, esta idea de que yo puedo hacer convenciones matrimoniales, pero lo podía también hacer con Bellersfield. O sea, parece que salieron a la luz ahora, por una cuestión del inciso B, esta idea de que yo voy a poder elegir el régimen matrimonial que quiero tener durante mi matrimonio. Pero siempre pude hacer convenciones matrimoniales. ¿En qué puntos? En cuanto a la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio, la anunciación de las deudas, las donaciones que yo hago entre cónyuges o que vaya a hacer el tercero, que ahora vamos a abordar cómo son esas donaciones, o la elección de la opción que hagan por alguno de los regímenes matrimoniales previstos en este código. El tema es que vamos a tener que abordar cómo se hacen estas convenciones, quiénes van a poder hacerlas, quiénes están interesados en hacerlas, quiénes van a poder ejercer este derecho, porque si va a ser por escritura pública, va a haber una cuestión ahí que va a haber que empezar a entender que esta convención matrimonial se hace por escritura, por instrumento público. Te necesito pasar, te juro que no pasa. Todo lo que yo quiera convenir fuera del artículo anterior, en las convenciones matrimoniales, es de ningún valor. Y acá empieza a entenderse un poco la diferencia entre el régimen jurídico matrimonial y el régimen afectivo de las uniones convencionales. Porque si yo voy a poder pactar en las uniones convencionales lo que yo quiera, todo lo que yo quiera, con el piso mínimo obligatorio, que ya vieron del 519 al 522, asistencia, contribución a los gastos, responsabilidad frente a terceros, protección de la vivienda, que ahora los vemos en detalle y en fondo de cada artículo, siempre que no afecte el orden público ni los derechos de los convivientes, voy a poder tener la libertad de pactar lo que yo quiera. Dentro del régimen matrimonial, solamente los 4 puntos anteriores voy a poder acordar. Fuera de eso, es de ningún valor. ¿Cuáles son los regímenes que puedo elegir? Uno, ya lo saben todos, sí es verdad, pero hay que empezar a entender el concepto de la convencionalidad y lo supletorio. Esta idea de que la gente empiece a entender que yo puedo elegir la separación de bienes, pero si no elijo, si me aplica supletoriamente la convencionalidad, la comunidad de bienes, la ganancialidad, régimen que es igual, con algunas diferencias en cuanto a las obligaciones que van a poder hacer los acreedores, ejecutar los bienes del cónyuge, esta idea de si puede ir contra los frutos, los bienes gananciales, que ahora vamos a ver, según la ley 11.357, artículos 5 y 6, en su momento que hablaba solamente de los frutos, del otro cónyuge que no había adquirido la deuda. Vamos a ver esta idea de que el régimen que yo puedo elegir es el convencional, separación de bienes o la comunidad de ganancialidad. Se me aplica directamente si no elegí nada al respecto la comunidad de bienes. El tema es, uno tiene que empezar a pensar que si yo elijo un régimen, elijo el régimen convencional, que es la separación de bienes, o me someto a la comunidad de bienes sin elección ni aplicación de ningún régimen patrimonial, puedo modificarlo. No tiene pilas. ¿No tiene pilas, en serio? No, puede ser, puede ser. Bien, no hay problema. Entonces, yo voy a poder elegir esta idea, casi lo aprieto tanto y lo iba a agujerear ya, lo iba a romper ya. Entonces, si yo no elijo nada, y se me va a aplicar directamente la comunidad de ganancialidad de bienes. El tema tengo que ponerme a pensar, ¿cómo yo puedo modificar ese régimen patrimonial? Si una vez que yo elijo, o se me aplica supletoriamente, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? ¿Cómo es la modificación? ¿Es bilateral? ¿Es unilateral? ¿Tengo que liquidar la sociedad conyugal? Todas estas cuestiones que van a irrogar la modificación respectiva. Paso. En primer lugar, tengo que empezar a entender que va a tener validez la convención matrimonial a partir del día que yo celebro el matrimonio. Muchas gracias. A partir que yo celebro mi matrimonio. Porque yo puedo hacer la convención matrimonial por escritura pública antes de celebrar mi matrimonio. Y a su vez puedo hasta modificarla antes de celebrar mi matrimonio. Pero va a tener validez el día que yo celebre, a partir del día que yo celebro mi matrimonio. Eso hay que tener en cuenta acá, que más allá que sea un instrumento público, donde yo haga esta escritura pública de esta convención matrimonial,
va a regir a partir del día de la celebración. La modificación va a poder ser en numerosas oportunidades, porque si mi matrimonio dura 30 años, yo voy a poder modificar mi régimen matrimonial 30 veces. Pero siempre que haya pasado un año del régimen que yo haya elegido, o el supletorio, el convencional o el legal. Esto, más allá de la protección de los acreedores, tiene que ver con una protección a los cónyuges. Esta idea de empezar a ver si funciona o no el régimen matrimonial que elegimos. Y para empezar a ver los efectos que tiene ese régimen matrimonial que elegimos. Amén de la protección de los acreedores. Lo cual va a tener que ser inscrito con nota marginal en el acta de matrimonio para ser oponible frente a terceros. Si no, va a ser solamente oponible entre las partes y no frente a terceros. Eso hay que tener en cuenta también a la hora de celebrar el matrimonio, que la nota marginal va a tener que existir y las modificaciones de ese régimen matrimonial también va a tener que ser anotado marginalmente. Todas estas convenciones que se vayan haciendo van a tener que ser por escritura pública. Tengo una pregunta. Sí. Es cierto, tiene que estar al margen sí, de nota la marginal. matrimonio. Genial. Ahora, nosotros para proteger a los terceros, Sí. ¿sí? Tendríamos que tener determinadas instituciones o los registros deben tener determinados lugares donde, yo estoy casada en Buenos Aires, ¿sí? Mi acta de matrimonio dice separación de bienes en Buenos Aires, pero yo tengo conflictos acá y el tercero no tiene conocimiento, porque yo cuando hago un contrato no le presento a él la... El tema es que yo creo que este código trae muchas cargas más para aquellos que empiecen ahora a contratar, principalmente. Porque yo ahora voy a tener que averiguar más con quién estoy hablando. ¿Qué régimen patrimonial tiene? Si está en unión convivencial, si está registrado o no, porque vamos a ver la protección de la vivienda familiar. O sea, si es un bien locado, si yo alquilo un bien, si está en unión convivencial, o si está casado. O sea, voy a tener que empezar a averiguar esas cuestiones patrimoniales y personales. Ya no es firmo con Gastón Argeri y me garantiza porque el papá también es abogado, entonces tengo la garantía que el papá es abogado y listo, estamos todos tranquilos, todo el mundo lo conoce, el padre de Gastón. No, yo ahora tengo que empezar a saber personalmente cómo estoy yo plantado en la vida, cómo yo estoy plantado patrimonialmente también. Esa consecuencia de que tan liberalmente uno va a acordar con alguien, yo creo que este código te obliga y te exige. Amén de que la falta de unificación de registros, que yo me puedo casar acá, me puedo casar en Tucumán y puedo tener 3 uniones convivenciales en otras provincias, y sí, es verdad, no hay un registro que unifique y salte, este señor está casado, este señor tiene unión convivencial. Eso pasa. Pero bueno, pero ahí será cuestión de lograr una unificación en cuanto a registros, lo cual todavía no se ha logrado. Por eso yo a la hora de contratar voy a tener que exigir los documentos que realmente me hacen hincapié y me van a hacer falta a la hora de poder ejecutar a alguien. ¿Qué pasa con el tema de las donaciones? Este punto también que ha traído cambios, que se ha analizado el proyecto del 98 para ver y entender esta reforma que quedó en el camino. Esta idea de las donaciones, donde se habla que las donaciones hechas en las convenciones matrimoniales se rigen por las disposiciones relativas al contrato, a los contratos de donación. Solo tiene efecto si el matrimonio se celebra. Hasta ahí vamos perfecto. Pero ¿qué pasa si una donación realizada por un tercero a uno de los novios, o a ambos, o a uno de los novios a otro, en consideración al matrimonio futuro, lleva implícito la condición de que se celebre el matrimonio válido? Esta idea de empezar a entender cómo implican las cuestiones referidas a las donaciones, cuestión patrimonial, de régimen matrimonial, sin importar el régimen patrimonial que hayan elegido, ¿no? La oferta de donación hecha por un tercero a uno de los novios o a ambos queda sin efecto si el matrimonio no se contrae en el plazo de un año. El tema es que hay que entender que para yo aceptar, porque esto lo regula en el capítulo de donaciones, para yo poder tener como válida la aceptación, tiene que estar vivo también el donante. O sea, si el donante se muere antes que yo celebre mi matrimonio, cayó la oferta también. Esas cuestiones hay que empezar a entender en cuenta también con la parte de donaciones específicamente y lo que tiene que ver con las cuestiones de régimen patrimonial matrimonial.
Se presume aceptado desde que el matrimonio se celebra si antes no ha sido revocada esta oferta del tercero. Si yo celebro el matrimonio dentro del año de realizada la oferta, yo lo tengo por aceptado, salvo que sea revocado previamente. Son cuestiones que hay que empezar a entender y empezar a sumar al conocimiento de cada uno a la hora de celebrar el matrimonio o ir camino a eso. Otros artículos importantes que tienen que ver con cuestiones de menores de edad. ¿Qué pasa si contraen matrimonio? Esta idea de que menores de 16 a 18 se pueden contraer matrimonio con el asentimiento del representante legal. Menores de 16 años por autorización judicial. Hasta ahí vamos todo claro. Bien, el tema es que los menores de edad no van a tener las mismas condiciones para poder hacer las convenciones matrimoniales que un mayor de edad a partir de 18 años, donde se establece que las personas menores de edad autorizadas judicialmente para casarse no pueden hacer donaciones en la convención matrimonial ni ejercer la opción prevista en el artículo 446, inciso D, elegir la separación de bienes. Directamente se le aplica el régimen legal, comunidad de bienes. Esta por una protección, esta por la cuestión de cuidado que hay que tener a la hora de regular las cuestiones de menores de edad. A su vez, en estas cuestiones de patrimonio, de régimen patrimonial matrimonial, abordamos el tema de contribución de los gastos del hogar, este deber de contribución entre los cónyuges, el cual se asemeja a este artículo al de las uniones convivenciales. Esta idea de cuestiones personales o de cuestiones que tengan que ver con el hogar, con los hijos comunes, en proporción a sus recursos, cada cónyuge va a tener que hacerse cargo. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad, con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que convive con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Este artículo y este último párrafo, en estos últimos dos renglones, pone en la mesa y legitima el trabajo en el hogar. Esta cuestión de que la contribución al cuidado de los hijos, a ser ama de casa, ama o amo de casa, ¿no? Por la cuestión de género, acá no implica si se queda el hombre o la mujer trabajando. Pero el tema es, quien se quede trabajando en la casa, también tiene un valor significativo. Esta cuestión de que, es decir, cuando uno se divorcia o cesa en unión comercial, ella no hacía nada, o él no hacía nada, ya deja de lado, sale del juego, porque el mismo código recepta y reconoce ese derecho a que sea parte de una carga de contribución del hogar. También entra en juego, como cuestión patrimonial del matrimonio, la vivienda familiar. Y ya no se habla de vivienda común, como siempre se hablaba, el bien que compartían, vivienda común. Se habla de vivienda familiar, dándole el concepto y significado que eso implica. Piense que la ley de bien de familia se quedó derogada a partir del 1 de agosto, porque en el mismo Código Civil y Comercial está reconocido la protección de la vivienda única a partir del artículo 244 y siguientes, pero a su vez tiene un plus en cuanto al régimen jurídico matrimonial y en cuanto al régimen afectivo de las uniones convivenciales registradas. Porque podemos saber la diferencia entre registradas y no registradas. Tiene ese plus de protección de la vivienda familiar y que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. Porque lo primero que haces es cuando te separas, o fuera te llevas la heladera, te llevas el microondas, te llevas acá. O sea, son cuestiones básicas y necesarias para este grupo familiar. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto de la restitución de los muebles dentro del plazo de, lo están viendo todos, 6 meses. Hoy en día, con el nuevo Código Civil, ni un estudiante ni un abogado se puede equivocar en los plazos de caducidad. ¿Por qué digo esto? Porque todos los plazos de caducidad del Código son de 6 meses. O sea, no hay manera de fijarle. Todos los plazos de caducidad son de 6 meses. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por las deudas contraídas posteriores a la celebración del matrimonio, me da mayor protección, salvo que los cónyuges hayan contraído esa deuda de forma conjunta o haya prestado el asentimiento del otro progenitor. O sea, más protección para esta vivienda familiar, que antes se le llamaba bien común,
cambiando el concepto y terminología a lo que eso implicaba. Ahí está. ¿Qué pasa con el tema de responsabilidad, con la responsabilidad de los cónyuges, ¿no? Y esta idea de cómo van a responder, esta idea que hoy adelantábamos de cómo se respondía frente a los acreedores, ¿no? Que tuvieran los cónyuges, dependiendo si fuera uno u otro obligado o fueran ambos. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos, de conformidad con lo dispuesto del artículo 455, que es la contribución a la carga del hogar, que responden y deben cumplir en las cuestiones personales, el hogar y de los hijos, dependiendo de los recursos que cada uno tenga. El tema es que, como les decía hoy, ya no es quien adquirió la deuda, quien contrajo esa deuda, va a responder con todos sus bienes y su cónyuge con los frutos. En estos casos ya se suple, se corre lo que decía la ley 11.357, el artículo 5 y 6, que solamente respondía con los frutos, y ahora el cónyuge, el otro, responde con los frutos y con los propios bienes del mismo cónyuge. Fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por la obligación del otro. O sea, fuera de los casos del artículo 455, la contribución solidaria, cada cónyuge va a responder por las cuestiones asumidas personalmente en cuanto a sus bienes. A ver, ¿alguien me ayuda? Ahí. ¿Qué pasa con el tema de la comunidad? Específicamente, viendo y trabajando que más allá de estas modificaciones de cómo responder los cónyuges frente a las obligaciones que contraen y las deudas que contraen, me parecía importante hacer hincapié en las causas de la comunidad, de cómo se extingue la comunidad de bienes, ¿no? Esta idea de que se extingue por la muerte comprobada o presunción de uno de los cónyuges, la anulación del matrimonio putativo, el divorcio, la separación judicial de bienes y la modificación del régimen matrimonial convenido. Esta idea de que si yo entré al matrimonio con la comunidad de bienes y quiero pasar a la separación de bienes, tengo que liquidar mi sociedad para continuar, o sea, pasar limpito y ordenado al otro régimen matrimonial que quiero seguir adelante con mi cónyuge. ¿Qué pasa en el caso de la separación de bienes, no? Esta idea de cómo se administran esos bienes, porque vamos al matrimonio con la elección del régimen matrimonial de separación de bienes, o modificamos el régimen matrimonial a separación de bienes y tenemos que entender cómo es la administración de ellos, ¿no? Y bien el artículo establece que el régimen de separación de bienes, cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales, excepto el dispuesto en 456. Esta idea del asentimiento para disponer de los derechos sobre la vivienda familiar o los muebles indispensables. Ahí tengo un límite a la autonomía de la voluntad en protección del grupo familiar. Además, cada uno de ellos responde por las deudas por él contraídas, excepto el dispuesto en el 455, que son solidariamente responsables por los gastos, contribución del hogar, personales de cada uno de los cónyuges y de los hijos. ¿Cómo cesa? ¿Cómo finaliza la separación de bienes? También, como ya dijimos en la anterior filmina, la comunidad de bienes, para atrás, ahí. Cesa el régimen es con la separación de bienes por la disolución del matrimonio y por la modificación del régimen de convenio entre los cónyuges. O sea, son menos las causales de cese en el régimen matrimonial elegido. O sea, tener en claro que la separación de bienes es de divorcio, finalizó, y en el cambio de régimen matrimonial, la modificación del régimen de convenio entre los cónyuges, yo pasaría a una comunidad de bienes y ahí dejo aclarado la situación que sigue y continúe para ese proyecto de vida familiar. Necesito pasar. Artículo importante si los hay, que lo deben haber hablado, lo hablaron muy bien porque vi que habían trabajado la clase pasada con la doctora González de Vice, el artículo 431, el que suple el 198, 199 y 200 del Código Civil. Artículos que te leía el juez de registro civil cuando te ibas a casar. Ahora solamente te lee el 431, donde habla de las obligaciones, los derechos que tienen los cónyuges entre ellos. Esta idea de que
hay que empezar a entender cómo se redactó el código. Y hay una frase que es muy buena, a mi entender, que dice: con las leyes pasa lo mismo que con las salchichas, a veces es mejor no saber. Pero este es el caso contrario. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cómo se hizo el 431. Yo tengo que empezar a entender, necesito volver para atrás, cómo se hizo el 431. Porque la idea de cuando se proyectó este código, y se redactó principalmente este artículo, que ha sido debatido, toqueteado, modificado, cuantas cosas quieran decir, no existía esto de deber de fidelidad, deber de convivencia. Existía, sí, deben prestarse asistencia mutua, cooperación. Pero esta idea de el deber de fidelidad, esta cuestión que llevó a que, porque este artículo es la base del divorcio que tenemos encausado. Este artículo es el que te lleva a no poder litigar en un divorcio contradictorio. Porque si no voy a poder intimarte a que des cumplimiento, a que seas fiel, a que convivas, a consecuencia de que, si no voy a poder reclamarte un divorcio contradictorio, de que sos culpable de mi divorcio por haberme sido infiel o por no convivir conmigo, ¿para qué está el deber de fidelidad y convivencia? Si yo el régimen jurídico que elijo estar sometido a un matrimonio, queda medio feo, pero estar dentro de un matrimonio, yo vivo acá en Neuquén y mi cónyuge vive en Buenos Aires, seguimos bajo un régimen jurídico matrimonial. O sea, ¿la convivencia es necesaria para el régimen matrimonial? No. ¿Puedo intimarlo a que reanude la convivencia a consecuencia de qué? De nada. Porque no puedo reclamarle nada. La fidelidad, ¿a consecuencia de qué le puedo reclamar? Porque me fue infiel. ¿Qué consecuencia? Si el divorcio por adulterio ya no existe, las causales del 202 desaparecieron todas. Entonces se tuvo que colocar como un deber moral de fidelidad. Los deberes morales se llaman, acá, derechos no reclamables patrimonialmente. O sea, es algo que yo no voy a poder reclamar jurídicamente porque el otro u otra me fue infiel. Entonces, esta cuestión de empezar a entender cómo se redactó este Código Civil, cómo fue la redacción de su articulado, es importante para entender el significado real del porqué la regulación específica. El deber de fidelidad no está en la Constitución Nacional, no está en los tratados internacionales, es una cuestión más cultural, social. Ahí está, perfecto. Es una cuestión social, cultural. No estaba en el proyecto de reforma del Código Civil. Tampoco estaba el deber de cohabitación, como les decía hoy. Sí pasó cuando estaban en senadores. El proyecto estaba en senadores, se lleva por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Senadores. Los senadores incorporan la convivencia. A incorporar la convivencia hay que salir a explicar que no es reclamable, y lo cual va a llevar esta diferenciación con las unidades convivenciales, que es el eje central de las unidades convivenciales, la convivencia. A falta de convivencia en la unión convivencial, no tengo convivencia, salvo que el último párrafo del artículo 523, causales de exceso de unidades convivenciales, que se fue por cuestiones laborales o cuestiones similares, puede eximirse de la convivencia, siempre que pretendan mantener el proyecto de vida común, el proyecto de vida familiar. Si no, la convivencia sí tiene que estar. O sea, en el régimen matrimonial no se puede exigir esta convivencia. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos? Cuestión también patrimonial, que tiene que ver con el régimen jurídico de un matrimonio. Se deben alimentos durante la vigencia del matrimonio y separados de hecho. El Código de Bienes Afín no dejaba aclarado qué pasaba en la separación de hecho.